Vamos a estar atentos entonces a lo que pase el viernes a partir de las 4 de la tarde en el Congreso de la República, cuando se reúne este pleno extraordinario solicitado expresamente por el presidente de la República. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Es Carlos Fernández Fontenoy, es analista político, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, para conversar sobre este tema. Siempre se dice, Carlos, que en el Perú estamos condenados a repetir errores. Tal vez una reflexión un poco más profunda diría, repetir, ¿por qué? Si nunca lo solucionamos, parece ser la conclusión final, ¿no? Entonces, estamos en el mismo error constantemente. Creo que desde la fundación de la República se fundó el Perú bajo estos principios que nunca hemos podido romper. Bueno, el tema de la corrupción, como tú sabes, es un tema antiguo, es un tema además que existe en todas las culturas, en todos los países. La diferencia es que en algunos sitios hay más, en algunos sitios hay menos. Por épocas la corrupción aumenta mucho, por épocas la corrupción disminuye mucho. Lo que tenemos que hacer es crear los mecanismos, los candados para que y los controles para que esta corrupción baje, porque ya realmente hemos pasado, yo creo, todo límite, ¿no? Ya la población realmente está exasperada. Yo creo que este comportamiento de ciertos políticos, de ciertos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Fiscalía, son una provocación para el pueblo. Yo creo que estos malos políticos están exacerbando los ánimos. Si algo va a pasar en este país, si algún tipo de violencia va a haber, es porque han sido provocados, porque la población ha sido provocada por todos estos políticos que hablan de una manera virulenta, de una manera violenta. Becerril es un ejemplo patético y que ahora va a tener que rendir cuentas, parece, ante la justicia a este paso. Y políticos de ese nivel, que están comprometidos o relacionados en todos estos audios, son los que han venido exacerbando los ánimos con un discurso violento, malcriado, contra otras personas, y eso ha ido enrareciendo y excitando a la población. Yo creo que ya ese hartazgo que existe hoy día es fruto de todo este proceso que se ha vivido en el último año y medio, en estos últimos 2 años. ¿Tú sientes que estamos al límite? Yo creo que la paciencia ya se quebró. Estamos llegando al límite, y si la clase política, si los partidos políticos, si el presidente Vizcarra, si el Congreso de la República no son capaces de solucionar rápidamente este problema, van a quedar frente a la población como unos incapaces y encubridores de la corrupción. Y eso obviamente va a abrir las puertas para que otras figuras políticas de tendencias radicales probablemente digan, ya ven, estos señores, unos corruptos, y se tapan entre ellos y son incapaces de limpiar el Estado. Nos toca a nosotros, bajo otros métodos, porque todos estos han fracasado. Claro. Entonces estamos, yo creo que del rompan todo, ¿no? Así, estamos en esta encrucijada donde Vizcarra y Villanueva tienen una enorme responsabilidad, y esperemos que tenga la fortaleza, la dureza y la firmeza para estar a la altura de las circunstancias. Esa premisa me deja atemorizado. ¿Crees que están a esa altura? ¿Tenemos los líderes, la clase dirigente, está a la altura como para coger las riendas y enrumbar el camino? Mira, yo creo que en los momentos difíciles es cuando afloran los líderes, ¿no? Yo creo que Vizcarra y Villanueva y sus ministros, y ahora esta comisión, y también los líderes del Congreso. Punto entre paréntesis. ¿No sientes que Villanueva está demasiado callado en esta crisis? No solo Villanueva. Hemos visto al presidente que ha salido, ¿no? Pero el vocero del Ejecutivo, que es el primer ministro, lo hemos visto como de lado, acompañando, pero sin cantar nota, ¿no? Sí, pues Villanueva, como tú sabes, pues está en un partido, Alianza para el Progreso, que no se caracteriza pues por la elocuencia, por lo menos. Por una línea transparente a través de su historia, ¿no? Pero lo importante es que yo creo en estos momentos Vizcarra tenga la capacidad de canalizar a esta mayoría de la población que lo apoyaría en cualquier medida
drástica que implique dar los primeros pasos para eliminar la corrupción en nuestro país. El problema es que la aduana ahí es el Congreso de la República. Todo lo que el presidente plantee finalmente tendrá que ser evaluado en el Parlamento. Y ahí tú ves voluntades como para verdaderamente entablar reformas. Hablamos de una, por ejemplo, de la electoral, que no se ha hecho, que se ha puesto parchecitos, pero a la hora de que uno tiene que ya tomar las medidas que verdaderamente cambien la situación, no se toman. Y ese es creo que el tenor, el destino que han seguido todas las reformas en el país, ¿no? Que se aplican en las partes más sencillas, pero nunca en la reforma misma de la estructura. Efectivamente. Yo creo que la actual crisis ha servido para varias cosas, ¿no? Una de ellas es demostrar, a través de los audios, que ya son pruebas, digamos, demostrar que entre los jueces, entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, entre ciertos fiscales, entre ciertos jueces y ciertos congresistas, hay una red mafiosa. ¿No? Hay una relación. Lo que ha quedado demostrado en primer lugar es que la jefa del Parlamento, la jefa del Congreso de la República, que es Keiko Fujimori, la señora K, está vinculada, está relacionada a todos estos audios, ¿no? Sobre todo a uno específicamente. En segundo lugar, uno de los líderes más vociferantes del fujimorismo, como es el congresista Becerril, también está, digamos, en un audio vinculado a esta red mafiosa. Ahora habrá que probar y demostrar. Y parece que vinculado de manera institucional, no por voz propia, ¿no? Claro, a nombre de la bancada. A nombre de su bancada. Y en tercer lugar, el aliado del fujimorismo, uno de los intelectuales del afrofujimorismo, como es Mauricio Mulder, también aparece vinculado. Entonces, si tres cabezas importantes que controlan el Congreso están vinculados a esta red, ¿qué podemos esperar de este Congreso? A nivel de limpieza, a nivel de fumigación de toda esta ratas que hay por todos lados. Entonces yo creo que si Vizcarra no tiene eso claro, después de lo que le ha pasado a Kuczynski, que no paró a tiempo a este Congreso, si Vizcarra no tiene claro que el Congreso difícilmente va a tomar medidas, no es imposible, pero yo lo veo muy difícil, yo creo que Vizcarra va a tener que tomar medidas drásticas en el sentido de pedir un voto de confianza para que le cedan facultades legislativas para poder cambiar en lo inmediato la ley. Por ejemplo, una salida es cambiar la ley, digamos que la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura para generar nuevas formas de elegir, de controlar la calidad de los consejeros que van a ingresar en el futuro. Claro, porque las puertas para que entren los truanes al Consejo Nacional de la Magistratura la abrió el Congreso con sus leyes y modificando la forma de elección y dándole poder a los más pequeñitos, a esos que pululaban por ahí y que vendían sus conciencias. Mira, no podemos explicarnos cómo es posible que, sabiendo todos que el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Consejo Nacional de la Magistratura son instituciones corroídas por la corrupción, todos lo sabemos, todas las encuestas lo dicen, y habiendo varios proyectos, no uno, varios proyectos para reformar estas instituciones, varios proyectos de ley en el Congreso, estén encarpetados. La pregunta es ¿por qué los encarpetan? Siendo un problema grave para el país y para la población. Entonces ahora recién, a través de los audios, está saltando esta pus, ¿no? Y frente a eso, claro, tenemos una gran oportunidad para poder visibilizar a estos actores, a esta red de corrupción y empezar pues a cortar cabezas. Yo creo que hay que cortar cabezas de las más altas autoridades de todos estos poderes y poner gente honrada, gente sana, que a su vez llame a gente honrada, contrate a gente honrada y crear pues una red virtuosa, no una red viciosa como la que tenemos ahora. Monseñor Cabrejos lo ha dicho claro, ¿no? Hay una cultura corporativa de la delincuencia, de la criminalidad en el país. Hasta la Iglesia se ha expresado en ese sentido. Sí, justamente hoy día, como tú lo dices, el Monseñor Cabrejos ha dicho que existen normas legales y existe el valor de la justicia.
¿no? Y lo que el pueblo quiere es justicia, que se haga justicia, que no haya impunidad. Y si estos son unos sinvergüenzas, hay que votarlos. Y si las normas impiden o hacen más lenta la cosa, pues hay que cambiar las normas lo más rápido posible para que haya justicia. Lo que el pueblo está tratando de exigir es que haya justicia, y todas estas manifestaciones que van a haber, todas estas protestas que en buena hora que surjan, que deben ser pacíficas, por supuesto, lo que claman es por justicia, por falta de impunidad, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer los legisladores, y Vizcarra en este caso, es crear los mecanismos legales a la mano, rápidos, como podría ser la modificación de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, para posteriormente, de una manera más lenta, en 2 legislaturas, ya cambiar la Constitución para cambiar el sistema eso toma, integralmente. Toma un año Así es. Para que se pueda modificar. Esas modificatorias profundas no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero sí algunas que le hagan sentir a la gente que hay la voluntad, por lo menos, ¿no? Ahora, lo que tú has dicho es algo muy importante, ¿no? De que la Iglesia católica ya haya tomado partido en este conflicto y se haya puesto del lado de la justicia y de la sanción a los corruptos, que fue el mensaje del Papa, dicho sea de paso, cuando vino acá, cuando le sorprendió pues que tantos presidentes estaban cuestionados, sí. ¿no? Y también mencionó, incluso lo ha repetido el cardenal Barreto hace pocos días, que nunca un corrupto va a aceptar que es culpable. Lo va a negar, negar, y creo que tenemos varios ejemplos a la vista. Hay un tema, además, que estamos en un año electoral, ya nos hemos olvidado. Parece que la fiebre del mundial y todo eso nos ha tenido absortos. Y ahora está suspendido Adolfo Castillo, el titular de la OMP. Y él no puede renunciar, porque está en medio de un proceso electoral. La norma se lo impide. ¿Qué tipo de proceso electoral vamos a tener con un organismo que va a organizar las elecciones sin cabeza? Porque además, si se van el viernes los del Consejo Nacional de la Magistratura, tampoco lo van a poder sacar a ese y poner a otro, porque ellos son los que tendrían que hacerlo. Así es. Yo creo que el señor Castillo está quedando muy mal frente al país. Él debió, digamos, con dignidad renunciar en su momento y no crear todo este problema con las elecciones que nos está creando, y él es el culpable. Claro, el problema es que ya convocada las elecciones no puede renunciar. Así es. Pero se han podido buscar soluciones. ¿Algún mecanismo? Digamos, hace un mes. O sea, no esperar que pase un mes, 2 meses. No, claro, esto claramente es el caramelito que nos está lanzando el Consejo Nacional de la Magistratura para tratar de... Ahora hay un número 2 que va a asumir, que va a haber que apoyarlo, darle todas las facilidades. Yo creo que el Perú ha estado en momentos más difíciles que los actuales y los hemos podido superar. Yo sí soy optimista en el sentido que esto se va a solucionar. Si es que el presidente Vizcarra confronta al Congreso, se pone firme, que es lo que la población en su inmensa mayoría le está exigiendo. Él tiene a la población a su favor, al más del 90%. Tiene a favor varias bancadas en el Congreso. Tiene a favor a la Iglesia. Tiene a favor a los medios de comunicación. Tiene a favor a los jóvenes. ¿Ya qué más quiere? Ahora, si teniendo todo ese apoyo... ¿Crees que tiene ese respaldo? ¿Crees que tiene verdaderamente ese respaldo incondicional? Claro, tiene el respaldo siempre y cuando... Lo haga. Lo haga. Ahora, obviamente, si no lo hace, va a tener... Toda esa gente se le va a voltear. Y con toda razón. Porque el momento histórico exige una mano dura. Ahora hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo dentro del marco de la ley y hay que hacerlo pacíficamente. Los analistas decían cuando asumió Vizcarra, por la debilidad que tenía, por las circunstancias y el poco tiempo que tiene de gobierno, que debía elegir 2 o 3 cosas para hacer grandes y nada más. Porque si no, no le iba a alcanzar el tiempo y finalmente, al final de su mandato, al 21, no iba a tener nada que mostrar. ¿Tú crees que es la presentación de la Virgen? De hecho, este es el motivo de tu gobierno, el que te puede hacer trascender. Mira, yo creo que sí. Yo creo que tiene la gran oportunidad de pasar a la historia como un presidente que realmente reformó profundamente la justicia en el Perú, ¿no? La justicia y las instituciones corruptas en el país, ¿no? Yo creo que es su oportunidad, y si no lo hace, va a pasar la historia, obviamente, como
un señor que probablemente ni siquiera llegue al final de su mandato. Claro, ni siquiera entre en los libros. ¿Ves eso como un peligro? Que si no hace las cosas correctas, finalmente la calle u otros actores políticos no lo dejen terminar el gobierno. Mira, si ¿Eso tú la no ves como una posibilidad? si tú no tienes un partido político que te respalde, si tú no tienes una bancada grande que te respalde, ¿qué te queda? Te queda el respaldo de la población, el respaldo de los medios, el respaldo de los líderes sociales, líderes de opinión, el respaldo de las instituciones de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil. Dicho sea de paso, estamos esperando un pronunciamiento de los empresarios, ¿no? La CONFIEP todavía no se pronuncia, yo creo que ya es momento Buen punto, ¿no? de que los empresarios también de repente están algunos se unan, un ¿no? poco asustados, ¿no? Porque qué duda cabe que si es en este tinglado, de seguro que hay también los empresarios que quieren sus buenas resoluciones y sus buenas sentencias en el Poder Judicial. Claro. Y trataban con esta misma gente, Bueno, ¿no? pero si hay pues empresarios vinculados a esta red mafiosa, está bien que caigan. Pero la institución, digamos, de los empresarios, la CONFIEP, tiene que estar por encima de eso. Después todo lo que hemos vivido con Graña y Montero y Odebrecht, donde las grandes empresas de nuestro país digamos, se han desprestigiado mucho. Este es un momento, yo creo que podrían reivindicarse, ¿no? Y apoyar y sumarse a este proceso de limpieza de toda esta pobredumbre y corrupción que tenemos por delante. Porque finalmente, qué básica es la justicia para todos, ¿no? En nuestra sociedad, pues, ¿no? Por eso que los delincuentes están en las calles y no están en las cárceles, por eso que hay inocentes en las cárceles, y el ciudadano creo que lo que ha sentido es que, ahora ya me explico por qué yo no tenía justicia, era por estos miserables. Así es. Así es. En toda sociedad, ¿no? Eso dicen los antropólogos, en toda sociedad hay una función social que es la función arbitral, es la función de ser árbitro. Así es. Porque hay conflictos y tiene que haber un árbitro, pero que sea neutral. Claro. Tiene que ser neutral y justo. Y si no es neutral, no es justo y no es honesto, se crea un conflicto. Porque una de las partes perjudicada, como es el pueblo, va a protestar con toda razón. Entonces, en lugar de solucionar un conflicto, lo pueden agrandar. Y ese vacío de esa función arbitral de árbitros que no cumple estos organismos como el Poder Judicial, la Fiscalía o el Consejo Nacional de la Magistratura, si ellos no cumplen esa función, otros van a cumplir esa función, como pasó con Sendero. Cuando los jueces en las serranías no cumplían con la función de hacer justicia, fueron expulsados y Sendero los reemplazó. Y reemplazó esa función y asumió esa función de hacer justicia y empezaron los famosos juicios populares, como todos recordamos, ¿no? Entonces alguien va a llenar ese vacío. La idea es que lo llene gente proba, gente preparada, gente honesta, que no es la que está ahora. A esa gente hay que sacarla lo antes posible. Hoy Duverly Rodríguez en una entrevista dijo que él no tenía, luego de decir anteriormente que no, que finalmente no tenía problema en renunciar si es que la situación finalmente así lo meritaba. ¿Crees que la profilaxis debe llegar hasta ese punto, hasta la cabeza máxima de nuestro sistema de justicia? Mira, Duverly Rodríguez ha sido también muy suave, digamos, ¿no? Yo no lo he visto con actitudes firmes de exigir la renuncia de malos jueces. No lo he visto, ¿no? Yo en su caso hubiera renunciado. ¿Debió aceptar Yo creo que sí. La responsabilidad no ser, política? Claro, no puede ser que estés ahí y no te des cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Y estamos hablando solo de una corte, que es la Corte del Callao, donde, digamos, hemos descubierto todo esto. Pero el Perú tiene más de 30 cortes. Imagínate si empezamos a intervenir como deberíamos hacer las otras cortes. Porque no me van a decir que solamente en la Corte del Callao hay este tipo de corrupción. No, claro, y me imagino que en provincia debe ser peor, ¿no? Y mira lo que hemos descubierto en una corte. Y hay 30 más, por lo menos. Entonces, la tarea hacia el futuro es una tarea titánica. Realmente es difícil, hay que reconocer que es difícil, que va a requerir el apoyo no solamente de los medios de comunicación, sino también de los colegios profesionales, de los empresarios, de la iglesia,
de todas las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos sanos que existen también, y de los líderes políticos que también existen en nuestro país, comprometidos con esta lucha que va a demorar unos años. Porque este proceso, yo creo, digamos, de corrupción, de crecimiento desmedido de la corrupción, es un proceso que se inicia, me da la impresión, en el primer gobierno de Alan García, 1985, y que dura hasta ahora. O sea, tenemos casi 30 años. Es un ciclo, con un paréntesis con Paniagua, que inicia una primera oleada de lucha anticorrupción, y que todos pensamos que Kuczynski iba a generar la segunda oleada anticorrupción, ¿no? Porque él, claro, él postuló contra Keiko, planteando que él era un tipo honesto y que iba a luchar contra la corrupción. Y de cierta manera, Basombrío creo que demostró que en el poco tiempo que estuvo, expulsó, digamos, sacó de la Policía Nacional a 908 oficiales, creo como 57 generales, 180 coroneles, o sea, cortó muchas cabezas y por eso lo quisieron censurar desde el primer día, ¿no? Entonces, ministros así son los que necesitamos, claro, digamos, ¿no? Pero finalmente eso es lo que pasa cuando te metes con el sistema, pues, ¿no? Inmediatamente te quieren cortar la cabeza. Y muchas veces lo logran, pues. ¿Qué hubiera pasado si varios ministros como Basombrío estuvieran ahora, en el momento que están saliendo los audios, con su sable en la mano? Hubieran contado con todo el apoyo de la población. Quizás no fue el momento, Basombrío no tuvo el apoyo, digamos, de la población, de los medios, porque no se habían visto todas estas pruebas que ahora están saliendo. Ojalá que eso suceda. Gracias, Carlos, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Fue Carlos Fernández, analista político, politólogo, que ha estado con nosotros. En Sin Rodeos, hasta aquí llegamos. Lucho Claros ya está esperando su turno. Lo dejo con él. Chau.